el invitado de hoy va a hablar seguro de energía a precios competitivos. Yo creo que tiene una visión que a veces toca los botones o las sensibilidades de ciertas partes del sector, pero creo que está muy bien eso, porque tiene razón en que al final la energía no es un fin en sí mismo. La energía la queremos para tener una industria competitiva, un desarrollo del país que nos permita generar empleos, desarrollar nuestra industria, y que el objetivo final del sector eléctrico debe ser facilitar el desarrollo y el crecimiento del país, ¿no? Y nuestro invitado representa a una gran parte de la industria, de los grandes consumidores energéticos del país, que obviamente quieren tener precios competitivos para seguir o llevar a cabo ese desarrollo. Así que creo que vamos a tener conversaciones muy interesantes al respecto de la electrificación y cómo llegar a esos indicadores de crecimiento. Así es, tenemos a un invitado de primer nivel, un líder gremial que le ha cambiado el rostro a este gremio que representa a los clientes de gran tamaño, los clientes no regulados, como se le denomina en la jerga local, y que nos ha acompañado en versiones anteriores, por lo tanto es parte de estos 200 capítulos, ¿no? Así que un gusto nuevamente tenerlo en Hágase la Luz nuevamente, y revisaremos cuáles son las proyecciones. Hablaremos bastante de una actividad realizada la semana pasada por ACENOR, el gremio que representa a los clientes no regulados, y evento en el cual se lanzaron ahí varias ideas, varias iniciativas y una agenda que pretenden desplegar los clientes libres para también ser un actor relevante dentro de la industria, espacio que han venido ocupando durante el último tiempo. Así que será una agenda diversa. Hablaremos de electrificación, hablaremos de data center, hablaremos de distorsiones, hablaremos de propuestas que ellos también tienen. También una mirada institucional a propósito de los tiempos que corren, a propósito de cómo avanza nuestro proceso de cambio en la matriz, y que no solamente es nuevas o más tecnologías, más infraestructura, sobre lo cual él tiene una opinión bastante desarrollada, bastante fundamentada, y cómo también hay que hacerse cargo de otros aspectos del proceso que estamos recorriendo. Así que de eso hablaremos bastante, y nuestro invitado es una persona de la más indicada, de la mejor aspectada para abrir estos temas, porque tiene autoridad y porque tiene una alta reputación dentro de la industria. Así que con eso arrancamos, y como podemos ver en pantalla tenemos al invitado del día de hoy, Javier Busto. Un gusto tenerte aquí en Hágase la Luz, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto conversar contigo, Daniel, y ahora con Patricia. Así Bienvenido. Es, tenemos elenco nuevo ya hace algunas semanas con Patti en nuestro programa. Bueno, lo primero es presentar a Javier, pese a que en nuestra industria no requiere presentación, pero tenemos que cumplir con nuestra pauta y con nuestro rito. Javier es economista, es experto en energía, tiene un máster y un PhD en economía en Georgetown University, y licenciado en economía en la Universidad Católica de Cuyo en Argentina. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación Gremial de Clientes Eléctricos No Regulados, ACENOR, y además es investigador adjunto del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos, CISGER. Anteriormente, Javier fue director de estudios y regulación en la Asociación Gremial de Empresas Eléctricas, y también fue anteriormente jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía. Así que con todo ese background, con toda esa trayectoria, avanzamos y damos inicio a la entrevista, a la conversación del día de hoy. Patricia, por favor, adelante. Primera pregunta, entonces, Javier. Yo quiero empezar con que nos cuentes un poco quiénes son ACENOR y cuáles son los principales ejes de su agenda. Y lo pregunto también porque clientes eléctricos no regulados suena un poco abstracto, pero es mejor darle un poco más de cuerpo, ¿no?, a la cuestión. Tienes toda la razón, porque uno termina utilizando lo que está en la regulación como descripción de cliente eléctrico no regulado, pero esta es una asociación que nuclea básicamente a todas aquellas industrias, clientes
que son electrointensivos, que realmente para su proceso productivo de distinto tipo necesitan la electricidad de manera importante y por lo tanto tienen un nivel de consumo, la regulación habla de potencia conectada, mayor a cierto nivel que en el último cambio que hubo justamente en diciembre del año pasado, se rebajó a 300 kilowatts, como entre 300 kilowatts y 5 megas de potencia conectada, un cliente puede decidir si es cliente regulado o cliente no regulado. Nuestra asociación tiene 29 años de historia y para que ustedes tengan una idea, tenemos la mitad de socios que son mineros y la mitad, un poco más de la mitad de socios industriales y de transporte también, porque el Metro de Santiago, Ferrocarriles EFE también son muy electrointensivos y son parte de nuestra asociación. Y nuestro foco es ser la voz de los clientes en un sector que típicamente tiene una gran preponderancia y participación de distintos actores del lado de la oferta, ya sea en la generación, la transmisión, la distribución, o los proveedores de servicios energéticos, los comercializadores, por ejemplo, últimamente. Nuestro gremio es el que ha representado a lo largo de estos años justamente esa visión del punto de vista del cliente no regulado, pero que muchas veces comparte las mismas preocupaciones o los mismos desafíos que el cliente regulado, y también eso se ha empezado a mezclar, dado que ahora la opción para ser regulado o libre, como se le dice, cada vez es más amplia. Entonces cada vez ese límite para optar a ser regulado o libre ha ido reduciéndose en el tiempo y eso ha permitido que también las agendas entre cliente regulado y no regulado han ido convergiendo. Pero nuestro foco es ese, defender los intereses de los clientes, que eso se reduce básicamente en que los mercados energéticos en su conjunto funcionen eficientemente, funcionen competitivamente, porque finalmente el servicio final impacta de buena, mala calidad o no, va a terminar impactando en el cliente final. Entonces una gran parte de la economía de Chile finalmente es parte del gremio de clientes eléctricos no regulados. Bueno, hoy en día el 60% del consumo, 61%, según lo último que revisé de datos del coordinador, es consumo no regulado. Y de eso aproximadamente la mitad de ese consumo está en nuestra asociación. Hay más de 2.000, 2.500 clientes libres, pero claro, hay clientes libres mucho más pequeños en cuanto a su consumo, que no participan en nuestra asociación, pero que pueden ser, por ejemplo, edificios, clubes deportivos, universidades, que en general tienen otro foco y tampoco están muy involucrados en lo que está pasando en el sector eléctrico. Muy bien. Javier, y a propósito de defender intereses, ¿qué duda cabe? Chile ha avanzado en su proceso de descarbonización y ya hay un trecho, un camino, una primera parte recorrida, sobre todo en la matriz eléctrica. Entonces, la pregunta que te planteo es si existen o no existen riesgos de que los costos de este proceso, que no serán los mismos de los primeros pasos o de la primera etapa, los costos de este proceso de descarbonización recaigan sobre los consumidores. ¿Hay riesgos de aquello? ¿Cómo lo proyectan? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, nosotros siempre hemos abogado por una transición energética que ponga al cliente en el centro. Y ahí cuando hablamos de eso es porque efectivamente el cliente le toca en su factura pagar la sumatoria de muchas decisiones a lo largo de la cadena productiva. Que vienen de la generación, de la transmisión, algunos conectados en distribución. Entonces, si la transición energética no se realiza de buena manera, lo que podemos estar sumando son distorsiones a lo largo de toda la cadena. Y ahí lo que nos preocupa es efectivamente el camino que se sigue. Nuestros asociados en general ya están avanzando a tener entre 70 y 80% de sus consumos eléctricos con contratos renovables o con certificación renovable. Eso lo levantamos en la encuesta de clientes que hicimos el año pasado. Y vemos que avanzan fuertemente hacia allá. Pero evidentemente la transición energética tiene costos y lo que a nosotros nos preocupa es que hagamos esto de la manera más costo eficiente posible, ¿sí?
que nuestra factura refleje el valor de esta transición energética y no una sumatoria de distorsiones que se han ido acumulando por distintas razones. A veces ha habido un foco demasiado en cómo la oferta tiene desafíos, tiene naturalmente riesgos. Bueno, entonces la regulación ha intentado enfocarse en esos riesgos y en esos desafíos, pero no necesariamente todo lo que es bueno para la infraestructura eléctrica, para los desarrolladores eléctricos, para los desarrolladores de infraestructura de generación o almacenamiento, es lo más eficiente para el sistema en su conjunto y por lo tanto lo que más eficiente va a tener como suministro seguro y de calidad el cliente final. Entonces, sí, yo creo que corremos un riesgo y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo porque sigue existiendo esta tónica, yo te diría que particularmente a partir de las reformas del 2016, pero ya venía de antes, de una lógica de si le solucionamos problemas regulatorios a la oferta, esto va a impactar positivamente en el cliente siempre. Y eso lo hemos visto en los últimos 10 años que no es así. Evidentemente hay que asignar bien los incentivos, hay que asignar bien los costos, porque de esa manera los actores van a tomar buenas decisiones a lo largo de la cadena productiva y nosotros como clientes vamos a poder recibir un buen suministro al final, como todos los clientes en cualquier mercado. Yo creo que, Javier, en una entrevista que has dado recientemente o que diste recientemente al Mercurio, y bueno, eres bastante crítico en respecto a la discusión política energética, en cómo el foco se está poniendo más en infraestructura, ¿no? Y esto va en línea con lo que estás diciendo, en generación, en transmisión, en distribución, pero no en precios competitivos, ¿no? Que es al final lo que le impacta al cliente, ya sea libre o regulado, sinceramente. O en entender la energía como un habilitador de crecimiento y desarrollo, ¿no? ¿Nos puedes tal vez desarrollar más este punto? Sí, nosotros ahí hemos querido poner un énfasis que a veces se nos olvida en Chile, y que la energía no es un fin en sí mismo. O sea, no la producimos porque nos guste mucho producirla y nada más, sino que la producimos justamente para las distintas necesidades que tiene el país, tanto de clientes regulados como no regulados. Pero principalmente en años como tenemos hoy en día, una discusión muy importante de cómo vamos a volver a crecer o volver a desarrollarnos de manera sostenible para alcanzar las metas que tenemos como país. Es fundamental entender que si no tenemos una energía que sea a precios competitivos, pero también segura y con cierto estándar de calidad, no tenemos industria que pueda ser competitiva. Y si no tenemos industria que sea competitiva, no vamos a poder generar empleo. Y si no podemos generar empleo, no vamos a tener bienestar como país o desarrollo. Entonces, ese es el punto que nosotros hemos querido destacar, de que necesitamos un sector energético que esté focalizado en solucionarle los problemas y los desafíos que tiene el país. No un sector energético que esté pensando cómo se solucionan los problemas propios, ¿sí? ¿Cuál es finalmente el objetivo final de nuestro sector eléctrico? Un sector que no limite el desarrollo, la potencialidad del país, sino al revés, que lo potencie, que lo habilite, que lo fortalezca. A mí me encantaría que, por ejemplo, además de contar la cantidad de megas que instalamos o la cantidad de kilómetros de líneas que se construyen, digamos también, bueno, cuánto está habilitando eso del crecimiento del país. Y si no lo está haciendo, bueno, ¿qué tendríamos que hacer para que fuera de esa manera? Cuando uno ve la cartera de proyectos que hay en la Corporación de Bienes de Capital, aparece una cartera muy extensa de proyectos, algunos más en desarrollo, otros no tanto, pero se habla de 67.000 millones de dólares de proyectos a nivel nacional, y el 43% de esos son proyectos mineros, industriales y tecnológicos. Si a eso le sumamos los energéticos, que son el otro 18%, imaginen ustedes esa complementariedad de energía competitiva que invierte en infraestructura y que al mismo tiempo habilita esto otro 40 y tantos % de proyectos de inversión. Eso es lo que, el foco que nosotros creemos que hay que poner, porque si solamente nos enfocamos en cuántos megas más de baterías tenemos, pero no sabemos para qué lo vamos a utilizar, es que estamos perdiendo el foco de realmente y la oportunidad que tenemos de una transición energética que nos permita
saltar en el desarrollo económico y alcanzar los otros objetivos que tiene el país en distintos ámbitos. Javier, y a propósito de eso, de cuántas más baterías, años atrás era cuánto desarrollo solar, y va cambiando ahí el eje, el foco de dónde se concentran las inversiones, pero ¿hay algún nivel de autocrítica de parte de los clientes que en alguna medida también han contribuido a esto o no? En esa búsqueda del mínimo precio y de cierta tecnología y sin mirar nada más. A propósito de cuánto se está cuidando la seguridad en el desarrollo de la matriz. Bueno, es que ahí efectivamente ha habido un foco que hemos tenido no solamente los clientes, sino el sistema, de decir cómo tenemos la energía más barata, componente de energía más barata. Y de aquí a los últimos 5 años, de pronto, y esto, muchas proyecciones que se hacían hace 10 años atrás, hablábamos, vamos a tener la energía más barata a nivel internacional. Por eso vamos a poder producir el hidrógeno verde más barato del mundo, o vamos a poder tener la minería verde más competitiva a nivel internacional. Pero efectivamente no era solo energía, era transmisión también, infraestructura de transmisión. Estamos invirtiendo del orden de $700 millones en planes de expansión anuales en transmisión. Y eso evidentemente va a haber que pagarlo en algún momento. Bueno, el último plan de expansión es de más de $2.000 millones, pero eso en algún momento es infraestructura que va a haber que pagarlo. Luego empezaron a aparecer las necesidades de servicios complementarios. Y empezamos a ver que los mercados mal diseñados pueden llevarnos a cargos por servicios complementarios muy caros. Y ahora estamos viendo un nuevo desafío que tiene que ver con la robustez de la red. Y resulta que ahora la robustez de la red se la quieren hacer pagar al cliente. Y uno dice, bueno, ¿no deberá el desarrollador empezar a elevar el estándar de lo que está proveyendo el sistema y no buscar que conectemos cualquier cosa? Entonces, sí hay clientes que tienen capacidad, y lo han estado empezando a hacer, de buscar soluciones que fortalezcan un poco ese suministro, pero este es un desafío sistémico. Si la regulación no da los incentivos apropiados, si la política energética no incentiva apropiadamente hacia dónde deberíamos de ir, es bien difícil que un cliente individual pueda tomar la decisión a través de su contrato de hacerse cargo de todo esto. Más cuando hoy en día tenemos 2.500 clientes libres, ¿sí? Yo creo que también eso pasa por muchas asimetrías de información. Este es un sector donde el cliente siempre se ha tomado como pasivo, como que en realidad tomador de las decisiones de ya sea el regulador o incluso tomando bastante de lo que le transfería su suministrador o su comercializador. En eso yo creo que el desafío que tienen los clientes es que no va a volver atrás ese mundo donde tú firmabas un contrato y sabías cuántos ibas a pagar de energía por 10, 15 años. Y esto es un mundo que probablemente había hace 20 años, 15 años atrás. Hoy en día el cambio regulatorio y tecnológico del sector va a ser tan dinámico que el cliente no le va a quedar otra que involucrarse o tener que delegar en alguien que se involucre más en qué es lo que está pasando en el sector y cómo le impacta, porque va a ser bien difícil anticipar qué es lo que va a pasar en los próximos 10 años. Yo siempre digo de que hace 10 años atrás recién estábamos hablando de hidrógeno verde. Hace 5 años atrás no estábamos hablando de batería. Yo no sé en qué vamos a estar hablando en 5 años más. Entonces, pensar de un mercado bastante estable, estático, y volver a esa lógica ya no va a ser factible. Y en eso el cliente sí se tiene que adaptar. Y en eso coincido de que el cliente en esto ha sido más tomador de las tecnologías que el sistema estaba ofreciendo al menor precio posible, pero ahora ya los desafíos se empiezan a complejizar y va a ser necesario involucrarse más, a lo menos en tomar mejores decisiones. ¿Nos hablando ahí un poco del rol de la comercializadora o estoy dando yo el salto en esa conclusión? Mira, empezamos a ver, y esto es interesante, que hay cierta parte de la oferta que se empieza a sofisticar en cuanto a ofrecer ya no el típico contrato de largo plazo con las condiciones típicas de suministro que aparecían en los contratos libres de Endesa
por decir de Ya. alguna manera, de lo antiguo. Y empiezan a aparecer suministradores con múltiples soluciones. Ya, bueno, si el cliente necesita autogeneración, desarrollarlo con ese suministrador. Si necesita complemento con batería, desarrollarlo con ese suministrador. Y cuando hablo de suministrador, estoy incluyendo a los comercializadores, naturalmente, porque ahí entran dentro de esa categoría. Entonces está bien interesante de que haya una oferta que empieza a entender este desafío de que se tiene que acercar a las necesidades del cliente, porque la competencia va para ese lado. Ya el cliente ahora puede tomar ciertas decisiones o puede escoger más, y eso le da la posibilidad a que también la oferta se diversifique. Esperamos de que eso avance, porque realmente el desafío y la cantidad de alternativas va a ser muy diferente cliente a cliente. No es lo mismo para la minería, no es lo mismo para el transporte, no es lo mismo para la industria, porque incluso cómo les impactan los costos o cómo pueden electrificar sus consumos son muy diferentes por sector productivo. Súper. Creo que con esta respuesta cerramos la primera parte. Continuemos, Javier, con la conversación y a propósito de la actividad del evento realizado la semana pasada por Acenor, en él se lanzó de alguna manera la agenda pro cliente. Cuéntanos un poco más, detállanos un poco más en qué consiste, qué nos puede abrir, qué es lo que viene en el despliegue de esa agenda pro cliente, por favor. Sí, nosotros hace un tiempo venimos trabajando de manera interna, levantando con los distintos asociados qué temas les eran relevantes y que podían ser propuestas. No solamente quedarnos en el diagnóstico. A veces se puede creer que el cliente básicamente se está quejando pero no propone nada. No es la idea nuestra. También empezamos a encargar estudios justamente para profundizar en este tipo de propuestas, y incluso algunos de estos estudios los tenemos en marcha. Básicamente nuestra intención de la agenda pro cliente es cómo hacemos más eficiente, competitivo y seguro el resultado que obtenemos del mercado eléctrico para impulsar el crecimiento y satisfacer las necesidades de los clientes. Nosotros mostramos en el evento de la semana pasada tres de estos grupos de ejes, de alguna manera, que parten por una transmisión que necesitamos que sea mejor, que sea eficiente, y en ese punto no nos queremos quedar solamente con algo que venimos reclamando hace bastante tiempo, que hay que volver a incluir de alguna manera una señal de localización en la expansión de la transmisión, que eso es algo que cada vez ha ido generando más consenso, tanto académico, lo hemos visto también incluso en algunos think tanks que ya empiezan a incluir propuestas de, por ejemplo, derechos financieros de transmisión para dar mejores señales de localización y compartir los costos de la transmisión de manera más eficiente. Pero también han surgido otros temas en cuanto a la planificación de la transmisión. Nos pasa como clientes que nosotros, como pagamos, revisamos anualmente el plan de transmisión, mandamos observaciones, a veces recurrimos al panel de expertos, y muchas veces nos pasa que es un proceso complejo, que no tiene toda la información disponible, que los antecedentes, las obras no llegan a tiempo. Entonces ese tipo de cosas hay que mejorarlas durante el proceso y probablemente simplificar el proceso de transmisión, de planificación de la transmisión, para que realmente lleguen las obras que se necesitan a tiempo. Tenemos clientes que están sufriendo el hecho de no tener la posibilidad de aumentar consumos justamente porque la transmisión no ha llegado a tiempo. Por otra parte, otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con acceso abierto, que hemos encontrado casos ya de asociados que han tenido problemas a donde estaban retirando energía del sistema porque han llegado conexiones de proyectos de energía renovable, almacenamiento, que finalmente les están generando problemas de desconexiones que no estaban anticipadas, varias desconexiones en varios meses, problemas de control de tensión. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en la planificación, en el diagnóstico, en el estudio de esa conexión, que no dio cuenta de estos efectos que está generando? Y eso se empieza también a reproducir cuando hay cambios de calificación en ciertas líneas. Por ejemplo, algunas empresas mineras nos lo han dicho también, que empiezan a haber degradación, a veces producto del acceso abierto, y no se preserva el estándar de diseño que se había pensado. Entonces, todo ese tipo de cosas que van en la orientación del cliente y lo que necesita el cliente son las cosas que creemos que van dentro de este globo de transmisión más eficiente o mejor transmisión. Pero también, y esto complementado con
temas de menores costos. Naturalmente nos impactan los temas de costos. Y aquí el gran tema ha sido los cargos sistémicos, que en los últimos años ha ido variando mucho, es verdad, pero hoy el principal cargo sistémico es la mantención del precio estabilizado a medios de generación de pequeña escala, los PMGD. Y ahí sí nosotros encargamos un estudio que ya hemos mostrado algunos números que tienen que ver con, bueno, ¿qué pasa si no hacemos nada? ¿Cuánto nos va a costar esto? Bueno, si no hacemos nada nos puede costar más de 4.000 millones de dólares como sistema eléctrico, lo cual es muchísimo. Entonces realmente tenemos que ver cómo lo solucionamos. Y aquí puede ir al lado de varias herramientas. Hay cosas que se han recogido en la propuesta reglamentaria, que está ahora en discusión. Otros temas que tienen que ver con cómo movilizamos esta masa de generación eléctrica hacia el mercado de contratos, tanto regulado como libre, donde efectivamente esta generación tenga acceso a precios que viabilicen esos PMGD, pero que no generen un impacto de cargo sistémico al resto de los clientes. Y correcciones y perfeccionamientos que creemos que hace rato que se deberían de haber implementado en cuanto a que el precio estabilizado no debería estar ajustado por la banda de precio medio de mercado, porque efectivamente no es un precio de contrato, es una estabilización de costos marginales. Y otros temas que tienen que ver con otros cargos sistémicos también los hemos incluido ahí, pero no hemos querido dejar fuera temas que son transversales, por ejemplo en cuanto a institucionalidad. Y aquí le pusimos el apellido de institucionalidad transparente, porque básicamente lo que necesita el cliente es transparencia. Necesita rendición de cuentas de la institucionalidad, ya sea el coordinador, la CNE, la SEC y el ministerio, pero que no sea una enumeración de todas las cosas que hicieron durante un año. Acá tienen que haber KPI, tienen que haber indicadores que nos permitan evaluar, bueno, qué está funcionando bien y qué no, ¿sí? Si no terminamos como con la misma crítica que se le hace a veces a los organismos públicos, que siempre terminan todos con evaluación del 100%. Bueno, a veces nuestras cuentas públicas del sector parecieran de que están todos al 100%, pero resulta que no está funcionando todo bien. Y ahí es donde se necesita más información para el cliente, transparencia, informes de impacto regulatorio de nuestras normas. Ha habido mucho cambio regulatorio. Este es un sector, yo siempre se lo doy como ejemplo a aquellos clientes que se están entrando en el tema eléctrico. Este es un sector que tiene un cambio de ley por año promedio en los últimos años. Además, sumémosle los reglamentos, las normas técnicas, los procedimientos del coordinador. Si eso no tiene evaluación de impacto, podemos estar arrepintiéndonos, y como nos ha pasado a los pocos años, de medidas que creíamos que eran buenas en un momento, pero que estaban basadas en diagnósticos equivocados, ¿sí? Y esas son algunas de estas medidas. También tenemos medidas de propuestas que tienen que ver con el mercado de la potencia, con mercados eléctricos más eficientes, pensando en los mercados de servicios complementarios, y también con seguridad y calidad de suministro, porque es impedimento. O sea, sabemos que el desafío que vamos a tener en cuanto a fortaleza de red y inercia requiere hacer algo, pero no puede ser de que todo ese costo lo paguen directamente los clientes, porque no es lo más eficiente, ¿sí? Aquí hay una parte que se tienen que hacer cargo justamente aquellos que por sus decisiones de inversión terminan afectando la robustez de determinadas partes del sistema eléctrico. Entonces, como ustedes verán, es una recopilación de muchas medidas y temas que terminan impactando al cliente, pero que se pueden sintetizar en cómo hacemos el suministro eléctrico más seguro y eficiente para justamente generar el suministro que necesitan nuestras industrias y nuestros sectores productivos. Perfecto. Yo quiero profundizar un poco más bueno, hemos hablado de la institucionalidad y yo creo que llevamos un año impresionante, no solamente por el apagón histórico de febrero, sino porque, bueno, hemos tenido crisis entre el SFEN, la SEC, empresas que se han quejado de varios procedimientos que se han hecho. Vamos a decir que la institucionalidad está un poco en el ojo del huracán. Y que vamos a decir, la prensa también se ha metido bastante también en los conflictos que ha podido hacer entre los diferentes organismos, instituciones relevantes. ¿Estamos en una crisis desde tu punto de vista de institucionalidad? Probablemente, y este es un tema que hace tiempo la academia, algunos grupos como SIGRE ya venían trabajando. Lo digo con conocimiento de causa porque
me tocó participar en un grupo sobre institucionalidad eléctrica en SIGRE. Y es un tema que se venía conversando ya. ¿Tenemos la institucionalidad que necesitamos para los desafíos de la transición energética o no? Porque nuestro diseño fue bastante reformulado en el 2016, evidentemente, pero con una lógica donde todavía no anticipábamos lo que teníamos por delante, y menos con lo que estamos viendo que se nos viene en los próximos 10 años. Entonces, sí, nosotros creemos que aquí hay un diseño institucional que hay que repensar. Hay cosas que en su momento podían pensarse que iban a funcionar, no han funcionado tan bien. Estos episodios donde aparecen seguros que se pagan con financiamiento del cargo por servicio público, riesgos que no están bien asignados, básicamente. Entonces, todo eso corresponde a un diseño de gobernanza institucional que vale la pena que lo revisen. Y esto es algo que es transversal en el sector. A veces hemos tendido, en los últimos años, a que nuestro diseño sea al descentralizar ciertas decisiones, ya sea en el regulador, la comisión, o el coordinador. Pensando en que centralizando esas decisiones solucionábamos los temas. Y no hemos necesariamente incluido mecanismos de incentivos, check and balance. No hemos armado realmente algo pensado en un desafío, en un mercado eléctrico que se va a complejizar cada vez más. Me pasa que a veces hay algunos que añoran la época en que habían 4 o 5 grandes actores y se podían sentar, conversar y resolver los problemas. Y algunos están intentando decir, bueno, ¿cómo hacemos para volver a eso? Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ¿no? Mi opinión personal, más allá de lo que implicaría en términos de competencia, es que es imposible. Este es un mercado que se ha descentralizado. Tenemos una multiplicidad de actores, pero porque el mismo cambio tecnológico y de mercado lo hizo factible. Por eso es que tenemos ahora una gran cantidad de nuevos generadores, comercializadores, pero también tenemos una gran cantidad de nuevos clientes. Antes, clientes libres, había menos de 100. Ahora hay 2.500. Y capaz que pasan a ser 5.000 en los próximos años, según lo que dicen algunas estimaciones de las comercializadoras. Entonces, pensar en que tú vas a poder centralizar la toma de decisiones y hacer que todos se alineen en fila con una sola instrucción es prácticamente imposible. Nuestro sistema eléctrico, claro, heredó esto de la integración vertical, generación, transmisión, distribución, nuestro diseño de los 80 para un sistema hidrotérmico, y sigue nuestra regulación y diseño de institucionalidad muy permeado por eso. Y por eso es que todavía, como le digo, hay actores que dicen, bueno, ¿por qué no volvemos a ver cómo entre 4 o 5 tomamos las decisiones? ¿Saben qué? Este es un sistema complejo. Lo que tenemos que tomar es el desafío de cómo vamos a administrar esa complejidad. Porque tampoco la podemos dejar completamente libre y que cada uno haga lo que quiera y esto sea la ley de la selva, porque terminamos evidentemente en una situación mucho peor. Hay que tener un diseño de institucionalidad robusto y que nos permita avanzar en estos próximos 10 años. En eso nosotros sí creemos que es clave. Rendición de cuentas, gobernanza clara, evaluaciones de impacto y transparencia. ¿Sí? Acá hay que, por mucho tiempo hemos venido bregando porque se abran datos, que se abra información, y seguimos bregando muchas veces. Entonces, efectivamente hay mucho ahí por avanzar. Y sí, hay desafíos institucionales importantes, independientemente de los casos puntuales que tenemos hoy en día. Y eso es importante. A veces pensamos que simplemente cambiando algunas regulaciones técnicas, los temas institucionales los podemos dejar de lado. Y les doy el ejemplo de algo que se viene trabajando hace mucho, de avanzar en un mercado de ofertas en generación. Si uno avanza en un mercado de ofertas de generación, hay que cambiar completamente el diseño institucional. Completamente. Entonces no es algo que podamos decir, bueno, dejémoslo para después cuando tengamos tiempo, tenemos otros desafíos más urgentes. ¿Quién va a implementar el mercado de ofertas? ¿Quién va a implementar? ¿Qué institucionalidad va a implementar todo esto?
Ese es un desafío que tenemos que tenerlo claro y no restarnos y creer de que se va a solucionar solo, porque no va a ser así. Si se solucionan las Al cosas tema. que se solucionan solas, no suelen ir al óptimo, se suele sufrir mucho. Pero adelante, Daniel. Oye, Javier, te quiero cambiar un poco. Algo tocábamos en el primer bloque a propósito de nuestro proceso de descarbonización, a propósito de electrificación, pero quiero hacer un doble clic en la electrificación, ¿no? Porque de alguna manera la industria eléctrica, su matriz, es la que más rápido ha ido avanzando, se ha ido transformando, pero la tarea no está ni cerca de cumplirse y hay otros sectores también que tienen que subirse a este tren. Es metáfora, pero me refiero al transporte y me refiero también a los procesos industriales. Entonces, preguntarte cómo ves el proceso de electrificación en tus asociados, tus representados. ¿Es una conversación abierta, un proceso en marcha o queda bastante todavía y estamos lejos de avanzar en la electrificación de los consumos industriales? Mira, evidentemente eso es bastante sector específico. Yo he visto avanzar bastante rápido algunos sectores, más que otros. Cuando uno va a los números, es interesante el informe anual que publica el Ministerio de Energía a partir de los reportes de consumos energéticos de los consumidores con capacidad de gestión de energía. Lo publicaron en diciembre del año pasado. Y ahí está una buena desagregación por sector. Y ahí, por ejemplo, encontramos que en la minería, el sector minero es el sector más electrificado. El promedio es, de todos los consumos energéticos, estar como entre el 20 y 25% de la electrificación. La minería tiene el 40% electrificado de sus consumos energéticos. ¿Qué le falta? Un desafío importante que es el transporte, ¿sí? Por ejemplo, SkyEx, que hoy en día funciona a diésel. Y ahí uno ve que varios están ya haciendo pilotos. Están avanzando algunas empresas socias nuestras, por ejemplo, en el caso de Trollis. Otros ya están viendo qué tipo de tecnología o incluso hibridar algún tipo de este tipo de camión. Hay otros que están avanzando, tal vez no todavía en la parte eléctrica, pero sí pasarse de diésel a gas natural. Entonces hay varios que están ahí probando y testeando qué es lo que van a hacer en esa parte del transporte minero. Cuando uno se va al sector industrial, sí, ahí la parte electrificada es menor, ¿sí? ¿Qué es lo que le sucede al sector industrial? La electricidad es uno de los componentes más importantes dentro de sus costos de producción. Yo tengo sectores industriales de distintos, puede ser de producción de gases industriales, producción de distintos insumos para la construcción, que tranquilamente el costo eléctrico puede ser el 50% de sus costos sus costos de operación. Si eso es así, evidentemente pesa mucho de que el costo eléctrico sea competitivo, ¿sí? Todavía hay soluciones que ahí yo he visto alguna autogeneración, alguna generación de calor, también renovable, no electricidad, pero calor renovable, que empiezan a testear, pero están viendo cómo justamente ir descarbonizando esos procesos productivos, particularmente con los que tienen que bajar su huella de carbono por una u otra razón. Claro, lo que es transporte eléctrico como Metro, ellos básicamente ya tienen sus contratos renovables o han ido avanzando en eso bastante anticipadamente. Entonces, yo veo la posibilidad de que cada vez se electrifique más, pero esto está condicionado a que realmente sean precios competitivos, no los precios más bajos que puedan existir, pero evidentemente precios competitivos para que la industria tenga la posibilidad de hacer esto y tener un suministro que evidentemente tenga cierto estándar de seguridad y calidad. Empezamos a ver problemas de calidad de suministro muy frecuentes en zonas de distribución industrial, ¿sí? De distribución eléctrica que abastece a zonas industriales. Evidentemente, si tú tienes un cordón de fábricas que no tiene un buen abastecimiento eléctrico, donde cualquier desconexión, por ejemplo, para producir alimentos, te genera una pérdida de la producción, eso te va a desincentivar el moverte hacia la electricidad. Te doy un ejemplo, me dan el caso de algo que es un dolor muy grande en los clientes industriales, que es cómo gestionar la junta.
cómo gestionar las horas puntas de 6 a 10 de la noche. Entonces, la mayoría tienen incorporado reducir producción y prender turbinas diésel. Entonces, algunos han estado viendo de que ya la generación renovable, o mejor dicho, el almacenamiento solo o mix con renovable, empieza a ser competitivo. Entonces dicen, bueno, me puedo sacar las turbinas diésel y poner eso para cortar punta. ¿Cuál es el problema? Que técnicamente algunos han encontrado con que todavía las baterías que les han ofrecido no parten lo suficientemente rápido como para no interrumpir el proceso de producción de alimentos. Entonces no han podido todavía incorporar ciertas soluciones que ya han empezado a evaluar. Entonces ese tipo de cosas yo creo que son interesantes porque, y vuelvo al punto anterior, de que la oferta ha empezado también a sofisticarse e ir a buscar de cómo yo le soluciono estos problemas al cliente. Ya sea le proveo un suministro renovable con almacenamiento, pero le diseño también esta otra solución. Yo veo ahí mucho interés, pero también hay un desafío, porque si el sistema eléctrico no le genera estas soluciones, dado cómo está yendo el cambio tecnológico, es posible que estas soluciones, algunas sean o de autogeneración o sean off-grid. Y eso puede terminar pasando, lo cual va a ser muy bueno para la descarbonización de nuestro país, porque vamos a descarbonizar procesos productivos y demás, pero no necesariamente va a ser lo que está esperando el sistema eléctrico. Sí, en particular la generación que quiere que la oferta, bueno, que la demanda crezca, vamos a decir. Pero, y ahí está un punto interesante. ¿Qué es lo que queremos como país? ¿Asegurarle demanda a cierta oferta o descarbonizarnos competitivamente? Yo creo que es algo que tenemos que ver. Sí. Yo te quiero cambiar un poco el tema y llevar al boom de los data centers. Y este es un boom, bueno, sabemos que los data centers necesitan una gran cantidad de energía y que tiene altos requerimientos, tanto de energía como de continuidad operacional. Dado que tú representas un gremio que representa diversas industrias, ¿cómo estáis observando ahora mismo este fenómeno? ¿Veis riesgos, oportunidades? ¿O qué tipo de acercamientos estáis teniendo en esta fase donde ya hay bastante interés y bastantes proyectos con esta nueva industria? Sí, es muy interesante porque efectivamente es una nueva industria electrointensiva, ¿sí? Ahora bien, yo creo que también es interesante que empecemos a analizar en detalle, y siempre las primeras proyecciones de cualquier nueva industria pueden ser bastante optimistas respecto en el corto plazo, respecto a lo que finalmente termina pasando. Yo recuerdo cuando hace 10 años atrás proyectábamos la electromovilidad y veíamos unas tasas de expansión gigantescas al 2030 que después no se dieron, pero se fueron corrigiendo esas proyecciones. Me tocó a mí hacer las primeras con mi equipo en el Ministerio de Energía, entonces recuerdo de ahí haber sobreestimado las primeras proyecciones. Lo mismo nos pasó con el hidrógeno verde. Si ustedes ven las primeras proyecciones de la planificación energética a largo plazo, el hidrógeno verde conectado a la red era gigantesco. Ahora con estudios más de detalle, la otra vuelta estaba viendo unos trabajos de la Universidad Católica en Sosama, mucho más aterrizados a lo que uno espera on-grid y off-grid. Bueno, con los data centers yo creo que nos va a pasar un poco lo mismo, porque evidentemente hay muchos proyectos y se está desarrollando, pero hay que ver dónde, ¿sí? Porque en general es una tecnología que lo que se ha visto en otros países, y esto se los comento a partir de los últimos seminarios y reuniones que me ha tocado participar en los últimos par de semanas, es que en general es una tecnología que se instala cerca de los centros de consumo para streaming, por ejemplo, o para data center industrial. Entonces por eso lo estamos viendo muy cerca de las grandes metrópolis, la región metropolitana, o cerca de la fibra por la cual llega el internet al continente, al país, ¿sí? También eso se ha visto mucho en Brasil, que tiene el mayor desarrollo de data center del continente latinoamericano. Entonces uno empieza a ver, se va a desarrollar más ahí. Claro, porque hoy en día para proveer esos servicios necesitan, por temas de latencia, por temas de realmente el servicio que proveen, estar cerca de lo que van a abastecer. Cuando uno piensa, bueno, pero tal vez la gran demanda no venga por ahí, sino que venga por inteligencia artificial. Ya, ese es otro tipo de data center. Y ese tal vez podría estar más cerca de zonas donde haya exceso de oferta de generación. Entonces uno puede pensar tal vez más cerca de
de la zona norte del país o la zona sur, dependiendo de dónde va a estar ese potencial renovable aprovechado. Hasta ahora no tenemos una gran demanda de ese tipo de servicios. En Chile, incluso en otros países, eso se está concentrando mucho en Estados Unidos, mucho en determinados países que están invirtiendo mucho en inteligencia artificial. Nosotros hemos seguido, por ejemplo, el caso español, que ha pasado en el caso español con los data centers, que por ahí han tenido más problemas al principio, porque también, como toda industria que se está desarrollando, y que justamente no se han ido a ubicar donde había mucha oferta de energía renovable y que tal vez a precios competitivos. Yo creo que va a ser muy interesante ver qué termina pasando con esta industria, y también volver a poner el foco de que si queremos que se desarrolle esta industria, bueno, ¿cuáles son los servicios que le tiene que proveer el sistema eléctrico? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, van a necesitar energía renovable, a precio competitivo y que tenga seguridad de suministro. Hay una diferencia que yo creo que es interesante, pero para empezar a analizarlo, que los data centers internacionales pueden empezar a arbitrar internacionalmente. ¿Por qué? Porque pueden utilizar, por ejemplo, data center en Chile en determinado horario y data center en el hemisferio norte en otro horario, sin tener interconexión eléctrica. Entonces es interesante ese juego que sí los data centers internacionales pueden hacer y que otras industrias no. Pero bueno, vamos a tener que estar preparados, ¿no? Yo creo que vale la pena que nos metamos ahí. Sí. Bueno, Javier, vamos ya cumpliendo nuestro tiempo, tenemos que irnos despidiendo, pero antes, como es tradición, cedemos el minuto final para nuestro invitado a lo que denominamos hacer la luz, así que nos quedamos con tu último mensaje, con tu última reflexión, para ir cerrando el segundo bloque del día de hoy. Para nosotros el mensaje es simple y es lo que hemos querido transmitir también en nuestro evento anual y lo que vamos a seguir con nuestra agenda pro cliente, llevando nuestras propuestas no solamente a los candidatos presidenciales, sino también a los candidatos que se renuevan en el Congreso. Necesitamos un sector energético que provea justamente energía segura y competitiva que impulse a Chile. Y ese que impulse a Chile es esa vinculación. No podemos estar separados de las necesidades del país con los desafíos que tiene el sector energético. Necesitamos que se potencien mutuamente. Y esta es la invitación un poco que hacemos, que como sector empecemos a tener una agenda centrada en los desafíos que tenemos como país, porque esa manera es la que realmente vamos a tener una transición energética exitosa y centrada en el cliente. Muchísimas gracias, Javier. Creo Gracias a que ustedes.